El pasado 24 de julio, la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, junto a diversas organizaciones de la sociedad civil, dentro de las cuales se encuentra FESPAD, presentaron a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de la Ley de Radiodifusión Comunitaria, a partir de la cual se pretende reconocer los medios comunitarios y con ello además aportar a la pluralidad de las voces del espectro radioeléctrico. A partir de ello, finalmente, la Asamblea Legislativa dictaminó la creación de una comisión ad hoc para el estudio profundo de la propuesta. Con ello se espera que la ley sea priorizada y aprobada en el menor tiempo posible, según lo ha expresado Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPAS. Esta mañana queremos conocer la importancia de la discusión de una ley de estas características, su impacto en la vida de las comunidades y la democracia, los desafíos que presenta ante un espectro caracterizado por una visión de mercado sobre la comunicación y su vinculación con el proceso de digitalización del entorno y todo espectro radioeléctrico. Esta mañana conversamos con Eva Linares, presidenta de ARPAS, y con Juan Carlos Sánchez, coordinador del programa de transparencia de FESPAD. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Eva Linares posee una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Santa Ana, así como un diplomado en Periodismo Deportivo por la Universidad de El Salvador. Desde muy joven ha participado en numerosas capacitaciones sobre la comunicación popular, investigación social y periodismo radiofónico, con la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador. También en los talleres de innovación institucional en medios radiales impartidos por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica en Ecuador y un curso para capacitadores en 2007 impartido por la Deutsche Welle en Alemania. También se ha destacado como una de las pocas narradoras deportivas mujeres en América Latina. Actualmente es directora de Radio Milenio en Santa Ana y presidenta de la Junta Directiva de ARPAS. Juan Carlos Sánchez es licenciado en Periodismo por la Universidad de El Salvador y actualmente cursa una licenciatura en Antropología en la Universidad Tecnológica. En 1989 participó en un curso sobre la concepción metodológica dialéctica de la educación impartido por la Escuela Metodológica Nacional del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. En 1999 fue parte del taller sobre metodología para la enseñanza de los derechos humanos de la ONU y en 2012 participó en un curso sobre transparencia y acceso a la información pública en las Américas de la OEA. Actualmente es coordinador del programa de transparencia de FESPAD. Con ambos conversaremos sobre la creación de una comisión legislativa ad hoc para discutir el proyecto de ley de radiodifusión comunitaria, que busca, entre otras cosas, el reconocimiento de esta clase de medios, así como un mecanismo equitativo para la distribución de frecuencias. Lo haremos, como ya es costumbre, francamente. Bienvenidos a Francamente. Hoy es martes 20 de agosto de 2013. Saludamos a todos ustedes que nos acompañan desde muy temprano en este espacio de entrevista. Queremos saludar a aquellos que se encuentran en el exterior y nos siguen a través de las redes sociales, nos siguen a través de la web en www.tvx.com.sv. También aquellos que ya se encuentran siguiendo nuestras redes sociales en Facebook, en francamente.tvx en Facebook y en francamente tvx en Twitter. Esta mañana, lo decíamos en el editorial de este programa, queremos dar seguimiento a la discusión sobre la propuesta de ley de radiodifusión comunitaria. Queremos conocer la importancia ahora desde el lado de organizaciones de la sociedad civil que han acompañado este esfuerzo y también ya a partir de la creación de la comisión ad hoc, conocer cómo podrá darse este seguimiento en la discusión en la Asamblea Legislativa y la importancia que sea en el corto plazo. Esta mañana nos acompañan en nuestro set Eva Linares, ella es presidente de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, y Juan Carlos Sánchez, quien es coordinador del programa de transparencia de FESPAD. A ambos quiero dar la bienvenida esta mañana a Francamente. Muchas gracias, un saludo para ti, para este canal tan importante, para la audiencia. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por tenernos acá y por tener siempre también el tema en agenda. Sabemos que le han dado un seguimiento muy importante y también para las radios comunitarias también es muy importante que sea así. Gracias. Perfecto. Eva, yo quiero iniciar contigo porque, hemos conocido la conformación de esta comisión al interior de la Asamblea Legislativa. Al margen quizás de esta comisión, quisiera saber cómo ves el hecho que ahora los diputados ya han incorporado de alguna forma dentro de su agenda la discusión sobre una ley de estas características. ¿Cómo lo recibió ARPAS este tipo de reconocimiento, más bien a la labor que venían impulsando desde ese tiempo?
Bueno, la verdad que siempre hemos dicho que este tema es un tema que es una deuda histórica en nuestro país, porque las radios comunitarias tenemos 20 años de existencia y realmente el que ahora se genere esta acción a través de la Ley de Radiodifusión Comunitaria, sin duda abre el espacio para dar pasos más significativos que sabemos que a lo mejor no serán tan rápidos como quisiéramos para generar una verdadera democratización de la comunicación. En ese sentido, también sabemos de que no todos los sectores dentro de la Asamblea han reaccionado de la manera más positiva hasta el momento, lo han hecho con mucha reserva en algunos casos, y eso al menos nos genera de que hay un espacio importante que es la Asamblea Legislativa para empezar a discutirlo. Hay que decirlo que se ha movido el tema también producto de todo el acompañamiento de las organizaciones, de las radios, que hemos estado en este movimiento desde que surgió ARPAS, pero en los últimos años con mucha mayor fuerza, ¿verdad? Habrá que ver también cómo en la práctica, digamos, esta voluntad política en la Asamblea Legislativa lleva a lo que queremos, que es la aprobación de la Ley de Radiodifusión Comunitaria lo antes posible para no entramparla con todo lo demás que se viene en el país para los próximos meses. Eva, tú has dicho que dentro de la Asamblea Legislativa han visto de todo tipo de características respecto a la recepción de esa propuesta. Desde el 24 de julio, ¿cuál ha sido el seguimiento que ustedes han dado al interior de la Asamblea Legislativa? ¿Han conocido cómo se viene discutiendo esa propuesta, la reacción que ha tenido en diferentes grupos parlamentarios en específico? Bueno, el primer momento, cuando luego la Asamblea, cuando el 24 de julio presentamos la propuesta de ley de radiodifusión comunitaria, justamente el día siguiente es admitida por el Pleno Legislativo y luego pasa a un nivel de discusión en cuanto a qué comisión debería ir. En un primer momento, la propuesta, por ejemplo, de Arena era que fuera a la Comisión de Economía. Nosotros no compartíamos esa opinión inicial porque creíamos que enviarla a la Comisión de Economía era como seguir discutiendo esto del derecho a la comunicación, no como un derecho, sino que con el sentido mercantilista que la misma ley de telecomunicaciones en su espíritu lo plasma. Luego de eso se llegó al acuerdo desde la Junta Directiva de la Asamblea llevarlo a una comisión especial, una comisión ad hoc. En algún momento, en algunas declaraciones que dieron, por ejemplo, el diputado Dawison de Arena, pues él decía que debía ir a la economía. También escuchamos declaraciones del diputado Almendari donde él decía que había muchas cosas en la agenda y que él creía que no iba a avanzar el tema porque habían otros temas prioritarios en ese momento y que quizás para otro momento. Entonces, en entrada como que percibíamos en esas declaraciones que todavía no había una intencionalidad fuerte de entrarle al tema. La comisión fue convocada, la comisión ad hoc, pero no se presentaron los diputados a la comisión. También se puede interpretar de diferentes maneras el no haberse presentado, pero obviamente se necesita que ellos y ellas están en la comisión, obviamente que hagan quórum para poder entrar a la discusión de la ley. Lo hablamos un poco con Juan Carlos, que hay alguna información que nosotros conocemos, que no es oficial todavía, pero acerca de que la comisión ad hoc al parecer no va a continuar como comisión ad hoc, sino que habrá una decisión de enviarla a la comisión de legislación nuevamente, la discusión de la ley. Pues nuestras valoraciones han sido que podría ser más favorable que regrese a la comisión de legislación, porque podría haber una estrategia, siendo muy mal pensada, de que se va a tratar de dilatar la discusión en una comisión especial, y si la incorporan a la comisión de legislación, bueno, tendrán que reunirse y tendrán que ver el tema. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás viendo todo esto, este proceso? Bueno, yo creo que es un paso significativo en primer lugar. La ley de telecomunicaciones en El Salvador ha invisibilizado al sector de las radios comunitarias. Sí. Fue diseñada en un contexto donde El Salvador se estaba privatizando virtualmente todo. El espectro radioeléctrico, que es un bien público, no fue la excepción y sufrió, digamos, porque creo que es un daño el que se le ha causado al derecho a la comunicación, sufrió, digamos, lo que tampoco es propio de El Salvador, sino que ha pasado en todo el mundo con los grandes grupos corporativos que se apropian de ese bien público, de ese bien que nos pertenece a la ciudadanía. La ley de telecomunicaciones, por lo tanto, reconoce básicamente una serie de mecanismos que hacen posible que la comunicación sea considerada desde el punto de vista comercial.
Por ejemplo, la eternización de las frecuencias, por ejemplo, la subasta como mecanismo para acceder a la frecuencia del espectro radioeléctrico, y así una serie de procedimientos y figuras que favorecen a aquellos sectores económicamente poderosos que pueden participar en un mercado competitivo de las telecomunicaciones. Con la ley de radiodifusión comunitaria se intenta saldar esa deuda que se tiene en El Salvador. El artículo 6 de la Constitución reconoce la libertad de expresión como derecho fundamental, ¿verdad? Pero sentimos que tenía poco desarrollo, sobre todo en esta gran tendencia que tiene la humanidad, la UNESCO, la OEA, las relatorías de libertad de expresión de la ONU, las relatorías de libertad de expresión de la OEA, que nos están planteando que en El Salvador, en el mundo, debe reconocerse no solo el sector lucrativo comercial de las comunicaciones, sino el sector comunitario y el sector público, que dicho sea de paso también está en la discusión de una ley de medios públicos. Entonces, el hecho que esta ley esté presente en la Asamblea Legislativa, que ARPAS haya tenido a bien convocarnos a muchas organizaciones para acompañar esta acción por ser un ejercicio legítimo del derecho humano a la comunicación, es una señal positiva. Nos está diciendo, mire, en El Salvador podemos aspirar a tener una democracia más plena, más representativa, más plural, más diversa, y por supuesto que se ha reconocido que la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia y por lo tanto también tiene que ser una expresión de la pluralidad que existe en la sociedad. Entonces, sabemos que no va a ser un tema fácil, sabemos que hay grupos económicos poderosos que controlan el sector de los medios de comunicación en el país, pero ya comenzó el debate, que eso es lo importante. Eso para nosotros es un signo, pues no nos conformamos solo con haber presentado el proyecto, esperamos que haya una discusión seria y profunda en la Asamblea Legislativa y estamos con varias organizaciones reuniéndonos para tratar de generar una fuerza social que permita que esta lucha, que no es de las radios, no es de radio comunitaria ni de los periodistas, sino que es una lucha social por la reivindicación de un derecho humano fundamental, sea acompañado por las organizaciones sociales. Excelente, Juan Carlos. Han dado un muy buen contexto. Vamos a ir entrando de a poco a lo largo de la entrevista sobre algunos puntos también que tenemos pendientes. Vamos a ir a un primer corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente y esta mañana conversamos sobre la discusión de una propuesta de ley para la radiodifusión comunitaria. Esta mañana nos acompañan en el set de Francamente Eva Linares, presidenta de ARPAS, y Juan Carlos Sánchez, quien es coordinador del programa de transparencia de FESPAD. Yo quiero continuar contigo, Juan Carlos, porque mencionabas un dato importante y es el contexto en el cual se enmarca esta discusión. Has dicho que en el pasado también existió esta ola privatizadora que se llevó consigo también a la comunicación en el país. ¿Cómo recibís o cómo ves el hecho de una aceptación rápida por parte de una asamblea legislativa, de una clase política que en el pasado también legitimó esos procesos de privatización y ahora se ve sí frente a la necesidad de discutir, la necesidad de abrir espacios a las comunidades a partir de las radios? ¿Lo veías con esta velocidad? ¿Iba a ser tan rápida la aceptación? Francamente, estamos esperando un poco más de resistencia. El Salvador, desde que nace en su vida democrática, ha tenido características digamos, con poca apertura a la democracia y a la participación ciudadana. Sí. En este caso, desde que El Salvador hace varias décadas se inicia en el tema de la radiodifusión, la característica central ha sido la privatización. Hay varios estudios que demuestran el nivel de concentración que existe en El Salvador. Y entonces, por supuesto que buena parte de la fuerza política que están en la Asamblea Legislativa comparten este criterio, han participado, digamos, de esta concentración de la riqueza en general del país y que también se expresa en los medios de comunicación. Entonces, sabemos que no va a ser fácil. Sin embargo, afortunadamente, y esto hay que decirlo, hay también fuerzas democráticas en la Asamblea Legislativa que han retomado esta lucha histórica y la han impulsado. A la primera reunión que se convocó a la comisión ad hoc,
En realidad asistieron a la sesión el representante del FMLN y el Cambio Democrático. Los demás partidos políticos no participaron. Entonces, esto ya le va dando a uno la pauta de por dónde va a ir el debate y quiénes van a ir tratando de abanderar esta reivindicación social y quienes obviamente por sus intereses de clase, económicos, políticos, posiblemente van a enfrentar resistencias. Sin embargo, para nosotros lo fundamental es abrir el debate. Creemos que hay argumentos doctrinales, jurisprudenciales, jurídicos e incluso también haciendo un ejercicio de derecho comparado que están en el mundo generando una tendencia más inclusiva y democrática. Y El Salvador creo que tarde o temprano tendrá que generar un debate y qué bueno que sea ahí en la Asamblea Legislativa donde hay una expresión de la pluralidad ideológica del país. De fondo tenemos un marco normativo también como, bueno, algunas convenciones de Naciones Unidas, hablamos en materia de derechos humanos, específicamente cuando hablamos de la comunicación, ¿no es así, Juan Carlos? Sí, digamos que hay instrumentos internacionales, de hecho la Declaración Universal, que aunque no es una convención, sí es un documento que orienta, digamos, el comportamiento de las personas y de los estados frente a los derechos humanos, recoge en su artículo 19 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y un conjunto de directrices que emanan de la UNESCO o de las relatorías especiales que existen tanto en el ámbito de la OEA como de la ONU en materia de libertad de expresión. Muy bien. Eva, vamos quizás al punto nodal cuando se habla también de una estructura económica vinculada en materia de dar espacio en el espectro radioeléctrico. Hablamos del tema de las subastas para la adquisición de frecuencias. A partir de una ley de estas características, tengo entendido que se le daría ya un espacio específico a los medios comunitarios. Hablemos sobre esto, es decir, se estaría desmontando entonces un mecanismo totalmente mercantilista, ¿no?, sobre el acceso a la comunicación. Quizás háblanos un poco de esto, cómo viene a revertir ese esquema. Bueno, lo que tenemos hasta ahora, como ya lo hemos dicho, es la Ley de Telecomunicaciones, que fue aprobada en 1997. En esta ley se estableció que el mecanismo, el único mecanismo que tenemos hasta hoy vigente, es justamente la subasta pública. Es decir, ¿quiénes pueden optar a una frecuencia de radio y televisión? Bueno, quienes tengan la posibilidad de mayor propuesta económica en la subasta. Pero también resulta que en este mecanismo también se vuelve excluyente porque no todos los sectores tienen la misma posibilidad. Correcto. O sea, yo voy a una subasta, pero a lo mejor puedo ofrecer un ejemplo, $5, pero llega otros empresarios a ofrecer $100. La lógica es obvia, ellos son quienes la ganan. Así hemos funcionado desde el 97. Lo que hablamos en la propuesta de ley de radiodifusión comunitaria, y hacemos mucho énfasis que es únicamente para los medios comunitarios en radio y televisión, plantea en uno de sus artículos el tema de que los medios comunitarios no seamos tratados con la misma dinámica de la subasta pública, sino que vayamos a un concurso público. ¿Qué es lo que pretende este concurso? Que debe ser transparente e inclusivo. Bueno, por un lado, que lo que sea más importante no sea el monto económico que la organización o el colectivo puede ofertar, sino más bien que su proyecto comunicacional sea lo más importante. ¿De qué le va a servir esa radio a ese sector, a la comunidad donde va a estar? Por otro lado, obviamente también debe haber un componente de sostenibilidad para garantizar que este medio va a poder funcionar. Entonces, al incluirse este mecanismo para los medios comunitarios, es un paso importante porque al menos a los medios comunitarios ya no se nos trataría bajo la lógica de la subasta pública que establece la ley de telecomunicaciones, porque obviamente la subasta establece desigualdades y limita esa oportunidad de poder acceder a las frecuencias de radio y televisión. Así ha sido, han habido incluso experiencias al interior de la asociación, por ejemplo, la asociación Mangle, correcto, que no tenía su frecuencia, fueron 2 veces a la subasta y nunca pudieron obtener una frecuencia. Entonces, y han pasado otras experiencias, conocíamos también por parte de la CIGED, donde se han realizado subastas y algunos colectivos han querido tener alguna frecuencia, pero ha sido rotundamente anulados en la subasta porque su propuesta económica no fue superada o triplicada. Inclusive tengo entendido fue por un tercero en alguno de los casos, ¿verdad? En algunos de los casos también, y lo otro que sucede también con lo que la ley de telecomunicaciones en esto de la mecánica que establece es que también hay algunos que van a la subasta, sí, obtienen su frecuencia,
porque ganaron la subasta misma, pero resulta que no son ellos quienes la terminan ni siquiera utilizando. Lo que vienen y hacen es la arriendan. Entonces se convierte como una casa que yo tengo y la voy alquilando, cuando se supone que, no se supone, es el espectro radioeléctrico un bien público de todos y todas. Claro. Entonces no puede funcionar de esa manera. Juan Carlos, ha dicho Eva, cuando menciona el espectro radioeléctrico es un bien público, es un bien de todos. Sin embargo, en El Salvador pareciera que eso ya está repartido. Hablemos sobre eso, es decir, ahora a partir de una aprobación de este tipo de ley vendría a alterar de alguna forma la distribución que tienen hoy en día pocas personas sobre el espectro radioeléctrico. No, fíjese que ese es un punto importante, Saúl, sí. Porque acá se ha querido asustar, digamos, a la población, que este tipo de propuestas viene a desmontar el sistema de libertades económicas y empresariales, que este tipo de propuestas son tendencias hacia el socialismo, etcétera, etcétera, cuando no es nada de eso. La propuesta de ley de radiodifusión plantea, como en otros países, que si existen 3 sectores reconocidos a nivel internacional, a través de instrumentos internacionales o en otras legislaciones, como ya lo hemos dicho, comunitario, público y privado, el espectro radioeléctrico, que es un bien público, es decir, que nos pertenece a toda la ciudadanía, como el aire, como las calles, como los parques, nos pertenecen a todas y a todos, debería también tener esa misma lógica, que esos 3 sectores puedan estar equitativamente distribuidos en el espectro. Ahora, la ley de radiodifusiones que se presenta, lo que dice en este momento, porque sabemos que el espectro en El Salvador está totalmente lleno, es decir, también es un bien finito, cabe en cierto número de frecuencias con esta tecnología que tenemos ahorita, que de las frecuencias disponibles actualmente, que son muy pocas, sí. Que de las frecuencias disponibles, no estamos diciendo que ahorita hay que expropiar, que el Estado tiene que quitarle a los medios comerciales que en este momento tienen, que les va a quitar su frecuencia. No estamos hablando de eso. Estamos diciendo de lo disponible, que en este momento es virtualmente muy poco o casi nada. Ahora, ¿por qué es que se ha planteado esto? Primero, porque creo que el debate político va a dar hasta ahí. O sea, no es que nosotros quisiéramos eso. Nosotros, como en otros países, esperaríamos en realidad que el espectro se distribuya de manera más equitativa. Pero no podemos obviar en esta discusión que El Salvador y el mundo está a las puertas de un cambio tecnológico fundamental. Correcto. En este momento estas señales le están llegando a los amigos y amigas televidentes en El Salvador a través de una señal analógica. Pero El Salvador está transitando, el mundo está transitando a una tecnología digital que en radio y en televisión, primero en televisión, así está el enfoque en el mundo, pero próximamente vamos a estar también en digitalización radiofónica, en donde se van a ampliar las posibilidades. Y entonces ahí sí, creemos nosotros que esta propuesta de que las comunitarias, la radiodifusión comunitaria, adquiera una tercera parte de ese bien público, es legítima, y en este caso va a ser también legal. Pero en este momento quitémonos el miedo de que aquí estamos, por lo menos que en la Asamblea Legislativa, de mandar ese mensaje, que la propuesta no está diciendo vamos a expropiar lo que tienen para darle a las comunitarias. En este momento ese no es el discurso, esa no es la propuesta, y esperamos que no comiencen a hacer una manipulación como muchas veces se ha hecho de este tema. En dado caso es hacer uso de las que están disponibles. Es hacer uso de las que están disponibles. De acuerdo. Creo que hay muy poco, pero hay que investigar cuáles son las disponibles. Hay fragmentos de frecuencias que se pueden utilizar en las comunidades, que se pueden utilizar sobre todo en el ámbito local, y justamente de eso estamos hablando. Perfecto. La digitalización es un tema que nos importa abordar esta mañana. Vamos a hacerlo al volver de la pausa porque es un tema que está muy vinculado también con una aprobación de una ley de ese tipo, ¿no? Vamos a un siguiente corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente y les recordamos que esta entrevista está siendo transmitida en simultáneo a través de la web en www.tvx.com.sv, y también les recordamos que las redes sociales de Francamente se encuentran abiertas en Facebook, en francamente.tvx,
y en Twitter en @francamente_tvx. Eva, yo quiero referirme a un tema que usted mencionó cuando hablaba del espectro radioeléctrico como un bien público. Se ha hablado mucho de la importancia de dar voz a las comunidades, que vendría a garantizar pluralidad y en ese sentido fomentar democracia, o más bien consolidar un régimen democrático. Pero por ahí nos gustaría que podamos dejarle también clara a la audiencia la importancia de darle un espacio en radio, en un medio de comunicación a las comunidades. De fondo, ¿cuál es el beneficio que deja esto en las comunidades al tener una radio? Bueno, sin duda yo creo que son muchos y creo que lo hemos visto a lo largo de estos 20 años en los cuales las radios comunitarias, bueno, y algunas como Segundo Montes que tienen más de 20 años de estar en sus territorios. Los beneficios de que exista un medio de comunicación, una radio o televisora comunitaria, por un lado, permite que las comunidades tengan su propia agenda. Es decir, hoy en día las comunidades poco o nada tienen que decir en los medios tradicionales, porque son los medios quienes establecen la agenda. No es una dinámica donde conjuntamente con los diferentes sectores y comunidades el medio organiza la agenda y los temas que hay que dar a conocer. Entonces, por un lado, el tener una radio o una televisora comunitaria permite generar ese espacio de diálogo, ese espacio de denuncia, ese espacio de construcción colectiva también, de un sentido de empoderamiento de un derecho, obviamente que eso es lo vital, el derecho a la comunicación que todos y todas tienen. Además de eso, permite que diferentes sectores, no solo las comunidades, sino que los sectores con los que se interactúa la comunidad, también tengan un espacio, porque todo lo que sucede en nuestras comunidades, lo que sucede en la vida del país, debe ser debatido por todos y todas, no solo por algunos sectores. ¿Qué vemos ahora en muchos de los medios tradicionales? Por ejemplo, lo hemos dicho en muchas ocasiones, en los espacios estos como las entrevistas, vemos como la misma rueda de los llamados analistas que pasan por los diferentes espacios, pero realmente la gente que se ve afectada por estos grandes temas de país no dicen mucho o nada. Pero por otro lado también se pierden todos estos temas grandes que tenemos como país, los temas de cada territorio, que es importante. Exacto. Y por otro lado también el tener medios comunitarios contribuyen a ese desarrollo territorial del que tanto nos hemos hablado, el desarrollo local. También es clave tener espacios de libertad de expresión. La libertad de expresión, la libertad de acceso a la información no solo pasa porque yo puedo escoger la radio que escucho, la televisión que veo, el periódico que leo. Pasa porque yo también en mi comunidad tengo todo el derecho de tener mi propio medio de comunicación y construirlo como yo creo que es beneficioso para mi localidad. Y esa es la ventaja que da el tener una radio o una televisora comunitaria dentro de los territorios en nuestro país. Importante eso de dar voz a una agenda local que por ahí está siendo invisible dentro de los medios comerciales, ¿no? Eso es importante mencionarlo. No sé si querías agregar algo, Juan Carlos. Sí, no, es que hay algunos organismos como AMARC, ALERC, han cuestionado incluso el hecho de que llamemos a los medios de comunicación como tales. Un estudiante de comunicación sabe que la comunicación es una realidad de dos vías, pero aquí tenemos medios que realmente son medios informativos, es decir, y las comunidades, y estamos acostumbrados en El Salvador a que en los medios de comunicación nos informamos, pero no estamos acostumbrados a que a través del medio de comunicación nosotros informamos lo que queremos hacer. Correcto. Y de eso se trata, es decir, al final esta discusión es para darle voz a aquellos sectores que no tienen voz. No es cierto que la radiodifusión comercial, aun cuando tenga programas comunitarios, porque también en algunos debates ellos han dicho de que son comunitarios porque se deben a la comunidad, pero no es cierto que la comunidad puede expresarse a través del actual esquema de medios, en donde muchas veces el interés de la comunidad choca con el interés económico, con la pauta publicitaria. Veamos ejemplos, por ejemplo, el del supermercado famoso de Mexicanos, donde la gente estaba reivindicando un derecho al medio ambiente sano, que tuvo poca expresión en los medios comerciales. ¿Por qué? Porque este transnacional, obviamente, paga una pauta jugosa, publicitaria, que entra en conflicto con la agenda noticiosa y la reivindicación de la gente. Como esos hay muchos. Es decir, como dicen los teóricos de esto, quien no está en los medios de comunicación quizás no existe en esta sociedad actual. Quizás es muy absoluto el planteamiento, pero algo de verdad tiene. Es decir, si la gente no tiene canales de expresión,
en realidad estamos oyendo el mismo tono de voz y el mismo enfoque de las cosas. La gente tiene una opinión y los medios comunitarios pueden, y los medios públicos además, pueden abrir esos canales que en El Salvador en este momento no existen. Queda muy claro, Juan Carlos. También, Eva, yo quiero regresar contigo, Eva. Se hablaba ya, Juan Carlos había dado pautas sobre esto, sobre el tema de la digitalización del espectro. Ya es inminente este paso de un modo análogo a otro digital. Hablemos también cuál es la vinculación que tiene con una propuesta en ese sentido, una propuesta de radiodifusión comunitaria. Digamos, una vez, y en el mejor de los casos, esperemos que así suceda, se ha aprobado una ley de esas características. ¿Cómo viene también a sumar la digitalización con una ley aprobada, con un marco ya sentado? Bueno, tal como lo mencionaba Juan Carlos, la digitalización es una posibilidad, son multiplicar, triplicar, dependerá de al final cuáles son los estándares que se terminen escogiendo en el país. Sabemos que, aunque algunos dicen, bueno, la primera digitalización que va a llegar es de cara a la televisión, que es así es, y para la televisión y para la radio faltarán otros años más, pero creemos que desde ahora es importante plantearlo, porque si no planteamos ahora el tema de la digitalización, lo que va a suceder es que las reglas del juego van a seguir tal cual están. Si la digitalización llega hoy, por ejemplo, con la lógica de la ley de telecomunicaciones, significa que quienes ya tienen concentrado el mayor porcentaje de frecuencias de radio y televisión son quienes van a llevarse también ese mismo porcentaje cuadriplicado producto de la digitalización. Y lo que ya tenemos las radios comunitarias, bueno, seguirá siendo lo que tenemos, más ese poquito más que se pueda ampliar con la digitalización. Lo que proponemos en la propuesta de ley de radiodifusión comunitaria es justamente que cuando llegue el tema de la digitalización o también se generen otras formas de potencializar el espectro radioeléctrico, porque sí existen, como por ejemplo reducir el ancho de banda, que es el espacio que hay entre una y otra frecuencia. Sí. Técnicamente es posible hacer una reducción y ahí pueden surgir, no sabemos cuántas más frecuencias, pero pueden surgir, que ese sea reservado para los medios también comunitarios. Perfecto. Porque de lo contrario es como desaprovechar el momento. Si esperamos que la ley de radiodifusión comunitaria sea aprobado, también creemos que estos temas deben también ir ya amarrados, si no serán los mismos sectores que tienen la concentración de los medios ahora, quienes se van a beneficiar de una bondad tecnológica que tarde o temprano va a llegar a nuestro país. Entonces no podemos dejar que las cosas se queden tal cual, porque si no, entonces este derecho también, que es acceder a estas nuevas tecnologías que van a llegar de cara a la comunicación, nos van a dejar excluidos y van a dejar excluidas a muchas comunidades que hoy en día sabemos que hacen incluso esfuerzos, por ejemplo, con las radios online. Ya están haciendo uso en diferentes territorios de otras formas, claro, porque no hay opciones de frecuencia, y la digitalización va a abrir toda esta posibilidad de diversificar los contenidos, de tener más posibilidades de que otros y otras tengan estos espacios en radio o televisión. Queda claro entonces la importancia de tener aprobada una ley antes de que entre el proceso de digitalización en marcha. Exacto. ¿No? Juan Carlos, yo quiero saber cómo, de qué forma también viene a sumar a esta discusión las declaraciones que recientemente ha expresado Luis Meléndez, superintendente de telecomunicaciones, al sentar posición a favor de una ley de esas características. ¿Cómo han recibido ustedes ustedes que vienen, digamos, teniendo esta lucha con la declaración de Luis Meléndez, y cómo viene a aportar al debate? Es importante que un funcionario que nosotros creemos que la ley y la ley de creación de la superintendencia y la ley de telecomunicaciones son dos leyes fundamentales para la radiodifusión salvadoreña, pero que tienen muchos vacíos. El mismo superintendente en espacios públicos y privados ha manifestado su preocupación por lo limitante que las leyes en este momento le tienen a una entidad. Creemos nosotros que la CIGET tiene una gama de responsabilidades, de facultades, de atribuciones, que no le permite concentrarse directamente al tema de radiodifusión. Pues, obviamente lo tiene que atender porque está en su mandato, pero a la par que tiene que atender el tema de la radiodifusión, tiene que atender el tema de la telefonía, de la electricidad. Entonces, en otros países se están creando autoridades, y se han creado autoridades específicamente para regular el sector de la radiodifusión, y creemos que nosotros debemos caminar. Las declaraciones del superintendente creo que son coincidentes con nuestras preocupaciones. Aplaudimos esas declaraciones. Él ha planteado la necesidad de hacer un análisis del marco normativo que está vigente en El Salvador para profundizar en la democracia
y en este caso en el esquema de medios de comunicación, y creemos nosotros que vamos en el mismo camino. Yo supongo que uno de los funcionarios que va a ser convocado por la Asamblea Legislativa en el debate de esta ley, correcto, tendrá que ser el superintendente, y por las declaraciones que hemos escuchado a través de medios de comunicación, creo que coincidimos en la necesidad de hacer una reforma al marco jurídico. Aquí hay que recordar que está presentada y admitida en la Sala de lo Constitucional una demanda que cuestiona, que ataca precisamente el mecanismo de la subasta para la concesión de las frecuencias del espectro radioeléctrico. Y con ARPA, FESPAD, ACISAM, la UCA y otras organizaciones que estamos en este esfuerzo, alrededor de 25 o 30 organizaciones, en realidad estamos iniciando un proceso para analizar qué otras inconstitucionalidades tiene ahorita la ley de telecomunicaciones. Por ejemplo, el que la ley misma de telecomunicaciones diga que los beneficios del espectro radioeléctrico, que es un bien público, se consideran beneficios de carácter privado. Por lo tanto, una persona puede enajenar y explotar una frecuencia del espectro radioeléctrico básicamente como lo considere a su propia conveniencia, claro, a sus propios intereses político-económicos. Eso en otros países, incluso en constituciones, ha sido regulado el manejo del espectro radioeléctrico, y aquí seguimos funcionando y creemos que eso amerita una inconstitucionalidad, así como la eternización de las frecuencias. Entonces hay otros temas que vamos a impulsar, y el superintendente ha sido receptivo, en principio ha sido receptivo a esto. Creo que se suma las declaraciones del superintendente a otras expresiones que hemos escuchado, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, que también ha impulsado, y no sabemos por qué no ha presentado todavía la ley de medios públicos que permita contar con un esquema de medios sólidos de carácter, que también vendría a sumar. Entonces, las expresiones de autoridades de este país en ese sentido abonan a este debate. Excelente. Quiero seguir hablando de esa correlación también social que se está armando en torno a esta propuesta. Has mencionado sobre la Secretaría de Comunicaciones, y me interesa también abordar cómo una ley de medios públicos viene a sumarse a ese esfuerzo, ¿no?, por dar espacio y voz dentro del espectro radioeléctrico. Vamos a nuestro último corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente, estamos ya sobre nuestro último bloque de la entrevista. Eva, quiero hablar contigo, bueno, hablamos de las declaraciones del superintendente de telecomunicaciones. ¿Ha tenido ARPAS ya un espacio para hablar con él sobre este tema? O sea, ya existió esa oportunidad de intercambiar, no solo hablar de eso, también de la digitalización que se viene. Sí, justo el día de ayer, en horas de la tarde, fuimos recibidos por el superintendente. Estuvimos también en compañía de representantes de ACISAN, de FESPAD, también el acompañamiento de YSUCA, que estuvo también en la reunión, y nosotros como ARPAS. Básicamente en la reunión lo que conversamos con el superintendente es reiterar lo que él ya públicamente había expresado previo a la rendición de cuentas. Además de eso, por nuestra parte, la insistencia en que pues también esperamos que al momento que sea llamado por los mecanismos formales de la Asamblea a dar su opinión, porque son el ente llamado a esto, correcto, como le decía Juan Carlos, que también esperaríamos que se mantenga esa posición, porque será muy valiosa. Por otro lado, en esa reunión también coincidíamos de que hay algunas acciones que se pueden hacer desde lo que le compete y la ley establece a la CIGET, como darle una mirada técnica a la propuesta de ley de radiodifusión comunitaria, que en los próximos días ellos van a entregar estas observaciones o comentarios que tengan a la propuesta de ley de radiodifusión comunitaria. Y lo otro también es poder seguir buscando otras posibilidades de frecuencias que puedan ser entregadas a algunas emisoras comunitarias, ocupando un poco la dinámica que se utilizó con Asociación Mangle, por ejemplo. Además de eso, aprovechamos a plantearle que, vinculado al tema de la digitalización, a nosotros como organizaciones nos interesa también entrar en la discusión del tema de la digitalización de la televisión,
porque no hemos compartido que solo sea algo con los dueños de las televisoras. Creemos que no es solamente con ellos, con ellas que se debe hablar el tema. Creemos que todos tenemos algo que decir al respecto, y porque tiene que ver con el mismo derecho a la comunicación. Insistimos en ese principio. Entonces le planteamos que ya en algún momento se le había planteado a él, y que ahora insistíamos en que queríamos entrar. Sabíamos que en los próximos días la comisión especial formada por las televisoras va a dar también sus valoraciones a la CIGET sobre los modelos posibles, y más allá de lo técnico, creemos que es también un tema de discusión no solo técnico también. Entonces le planteamos eso, y se abrió nuevamente la posibilidad, se planteó de que podamos participar, aunque la comisión ya está y están dando desde hace ya algún tiempo, que podamos integrarnos a este espacio también. Creemos que es valioso también hacerlo. Así que ayer fue, diría, una reunión bastante productiva con el superintendente, donde también el gerente de telecomunicaciones, Mauricio Herrera, también fue designado para que él pudiera continuar con este diálogo con ARPAS y las organizaciones, y esperaríamos que el espíritu que transmite el superintendente también de la CIGET sea el que sus funcionarios también demuestren a la hora de ir a ejecutar, porque eso es lo que nos interesa, la parte de darle camino a esos acuerdos que en las reuniones podamos tener. ¿La apertura que da una superintendencia de telecomunicaciones es para ARPAS algo novedoso, o ya existían en el pasado algunas experiencias en las cuales sí tuvieron la oportunidad de sentarse y abordar ese tema con esa profundidad? Yo diría que novedoso podríamos calificarlo, sí, ahora. En el pasado la relación con la CIGET era muy limitada al aspecto formal de técnico, de problemas en la frecuencia, de ir a dejar una solicitud. Incluso en el pasado habían solicitudes de algunos ajustes técnicos de nuestra propia frecuencia que pasaban ahí meses sin poder ser visto por ningún funcionario de la CIGET, que son parte de sus funciones. Pues no era un favor que ARPAS pedía, sino que es parte de lo que ellos tienen que hacer. Yo diría que sí, hemos notado una apertura considerable, una disponibilidad del superintendente de conversar cuantas veces sea necesario sobre el tema, y que se reconoce de parte de ARPAS ese acercamiento, y antes la búsqueda de conversar con una superintendencia no era tan fácil y tan flexible como ahora lo vemos. Obviamente el reunirnos es valioso, y más valioso es aún que haciendo uso de las potencialidades y las facultades que tiene la superintendencia también pueda actuar y pueda hacer lo que tenga que hacer con su voluntad política también, para hacer todo lo que sea necesario para generar las condiciones para la ley de radiodifusión comunitaria y para las reformas también a la ley de telecomunicaciones que se puedan venir. Perfecto, Eva. Juan Carlos, hablábamos también, antes de ir al corte, la importancia de que el sector gubernamental, bueno, hablando también de esa relación que ahora ha expresado esa voluntad del sector gubernamental, en por lo menos dar espacio a ARPAS y a otras organizaciones de hablar de ese tema. ¿Por qué es importante también que ellos vengan a sumarse dentro de ese esfuerzo a presentar una ley de medios públicos? ¿Cómo suma esto a la discusión? Sí, por lo que decíamos, que en El Salvador el esquema de medios de comunicación está muy desbalanceado, en el sentido de que el sector comercial, lucrativo, mercantil, digamos, de la comunicación es el que tiene un sobrepeso en la realidad. ¿Y cuántos canales de televisión públicos existen? Existe uno, el Canal 10, el otro lo concesionaron ahí por mucho tiempo, tenemos una radio nacional. Entonces, en otros países los medios de comunicación públicos, no gubernamentales, sino públicos, porque hay que saber establecer también esa diferencia. No se trata de crear medios del gobierno para hacer propaganda gubernamental, sino medios públicos, es decir, que le den cabida a la pluralidad de voces que también existen en la sociedad y que discutan las cuestiones de interés de toda la comunidad. En otros países esto tiene importancia. Aquí deberíamos de tener 262 radios municipales también. Cada municipalidad tiene mucho que comentarle a sus vecinos, y eso es un sueño en este momento. En otros países existe, en México tenemos el canal digital, el canal de televisión judicial, en donde se discute jurisprudencia, doctrinas, programas educativos para incrementar la cultura jurídica y política de la población. Es decir, aquí es un sueño pensar en medios públicos, y yo creo que el que la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia haya discutido, nos convocó a varias organizaciones y le aportamos a una ley, nos da mucha esperanza. Ahora el llamado que hacemos es a que lo presente. Ya el tiempo se está cortando, ya
para esta administración empezó la cuenta regresiva y esperamos que en los próximos días ese proyecto de ley entre a la Asamblea Legislativa para que, junto con la ley que se está presentando de radiodifusión comunitaria, permita ensanchar esta pluralidad de voces que El Salvador demanda para consolidar su democracia. De alguna forma podría servir como una presión también para que se siga discutiendo en profundidad. Claro, ¿no? por lo menos para que discutamos y que nos enteremos y nos entendamos de una vez por todas en la sociedad salvadoreña de que los medios comerciales son importantes, son fundamentales, pero no son los únicos que tienen derecho a expresarse. Excelente. Estamos ya terminando con la entrevista. Yo quisiera que ustedes puedan explicarnos también, ya para ir cerrando, el detalle que contempla esa propuesta de ley de radiodifusión comunitaria, porque hemos hablado de un aspecto bastante general. Quizás entremos en detalle sobre esos puntos que son importantes discutir a partir de esa ley. Bueno, lo que hemos dicho sobre la ley de radiodifusión comunitaria es que tiene como 3 ejes centrales, que es un poco lo que hemos conversado hoy. Por un lado, el reconocimiento de los medios comunitarios. En los primeros artículos de la propuesta de ley se trata de hacer una definición de qué sí somos los medios comunitarios, que pueden ser por organizaciones o por colectivos sin fines de lucro y que están al servicio de la comunidad, que promueven los derechos humanos, la participación ciudadana, la pluralidad, y también se plantea quienes no pueden ser medios comunitarios. Yo creo que eso también es muy importante porque es muy fácil hacer una confusión. Y planteamos, por ejemplo, que los medios que son a cargo de organizaciones del Estado no son medios comunitarios, por ejemplo, los medios públicos. Hay una similitud, podría parecer que somos muy parecidos, pero hay una diferencia porque son administrados desde, por ejemplo, ahora la emisora de la Asamblea Legislativa también. Entonces hay una diferencia y tampoco pueden ser medios comunitarios aquellos medios cuyo fin indirecto sea el aspecto lucrativo, o sea, que lo principal sea generar ganancias y luego estas se repartan entre accionistas o dueños de los medios. Tampoco pueden ser medios comunitarios quienes su principal objetivo es la divulgación de ideas religiosas, y tampoco aquellas que también su principal fin es la divulgación de ideas de un partido político X. Entonces, esos no pueden ser. Entonces, la ley plantea en un primer momento eso, que creemos que es importante clarificar quiénes y quiénes no entran en la categoría de medios comunitarios. Luego, lo otro también que plantea la ley es que el Estado está obligado, en uno de sus artículos, a promover los medios comunitarios. O sea, debe ser una política de Estado el que no es suficiente las 23 emisoras comunitarias que hay ahora, deben existir muchísimas más y el Estado está obligado también a generar políticas públicas que permitan el crecimiento, desarrollo, sostenibilidad de estos medios comunitarios. Otro componente también de la ley es esto que hemos hablado de la reserva del 33%, establece que lo que ya se decía de las frecuencias existentes y de las que vengan producto de la digitalización. Entonces, otro de los articulados que habla sobre eso. También habla sobre el artículo 11, sobre este mecanismo del concurso público, que ya no sea por subasta, sino que se cree toda una dinámica para que los diferentes sectores puedan presentar sus propuestas comunicacionales y en base a eso crearse la asignación de las frecuencias que estén disponibles o a las que quieran concursar. Ahora, sobre eso, perdón, sí hay que dejar claro de que esto aplica a los medios comunitarios, es decir, los medios privados pueden seguir entrando en una dinámica de subasta porque tienen la capacidad de hacerlo. Exacto, y porque seguirán rigiéndose por la ley de telecomunicaciones, a no ser que creen una ley para medios comerciales, o sea, pero eso no sabemos si puede pasar. Ya la tienen. Bueno, sí, ya la tienen a través de la ley de telecomunicaciones. Y lo otro que establece también la ley es el tema de los tiempos de las concesiones, por ejemplo. La ley de telecomunicaciones mantiene que el periodo por el cual se entrega la concesión son 20 años, prorrogables automáticamente. No hay más criterio que, ¿quieres seguir con la frecuencia? Ah, bienvenido, continúe con la frecuencia por otros 20 años más. Y esta es la lógica. De hecho, esto de periodo va a concluir en el 2017. Terminan las concesiones que se entregaron y automáticamente, si no hay algún cambio, va a continuar así. Entonces, en el caso de la ley de radiodifusión comunitaria, proponemos una dinámica diferente, que sean por 10 años que se asignen y que se puedan ir prorrogando por 5 años. Pero no automáticamente, sino que hayan una auditoría, por ejemplo, para ver si el medio comunitario ha cumplido con las características de un medio comunitario, con su rol, si no ha habido enriquecimiento, etcétera. Y que se puede incluso hacer una audiencia pública, en donde la comunidad sea la que diga, evalúe, observe
como una rendición de cuentas de lo que se ha hecho, y eso lo incluye la propuesta de ley. No tenemos miedo a enfrentar ese espacio en el cual la gente pueda decir abiertamente si está de acuerdo o no, si hemos hecho bien el trabajo o no, y que ese sea un criterio que se puede utilizar para renovar o no la frecuencia por otros la concesión por otros 5 años más. También se crea en la propuesta de ley, en los artículos 7, 8 y 9, se habla sobre crear una comisión técnica. Hoy por hoy es solo la CIGET quien tiene como la batuta del asunto, y como ellos mismos lo reconocen, que tiene limitantes técnicas, solo se limita a lo técnico, mejor dicho, de la discusión del espectro. Esta comisión que proponemos es que sea una comisión amplia en donde se integren no solo la presencia de radios comunitarias, sino que organizaciones que están trabajando el tema de derechos humanos, derecho a la información, al acceso a la información, las mismas comunidades que tengan una delegación en esta comisión, la academia, universidades, las organizaciones de periodistas, asociaciones, también una participación, y que se conforme esa comisión que trabajaría ad honorem junto con la CIGET, para que sea esta comisión quien, por ejemplo, se encargue de crear el reglamento, que se encargue de analizar las propuestas de los diferentes sectores para poder adjudicarse una frecuencia de radio o televisión, y que vaya dando todo un acompañamiento a lo que la CIGET hace. Entonces se crea este componente. Y los otros 2 aspectos que también incluye la ley son crear una defensoría del público, del cual hemos estado hablando también en reiteradas ocasiones, que pueda recibir todas estas demandas, denuncias, observaciones que tenga la comunidad hacia el quehacer de los medios comunitarios. Insistimos, medios comunitarios en este caso particular. Y el otro componente es que uno de los requisitos, compromisos que tengan los medios comunitarios es fomentar la producción nacional. Hemos insistido mucho eso, que sean producciones hechas desde los territorios, desde que haya espacio a la cultura, al arte, y eso también está contemplado en la propuesta. Excelente, una propuesta muy completa. Yo, Juan Carlos, tengo el tiempo limitado, pero me gustaría que puedas utilizar también este espacio para poder enviar tus últimas reflexiones y también un llamado a la clase política, ¿no?, que es quien está discutiendo en definitiva esta propuesta de ley. Bueno, a la clase política, en primer lugar, que no le tengan miedo a este debate. Creo que en el mundo hemos sido testigos de importantísimos debates en el sur del continente, pero también en México, también en España. Hay toda una red de radios y de televisoras estatales, por ejemplo. Entonces, creemos que hay que pensar en la evolución de la sociedad, pensar en el futuro. Pero yo también quisiera hacer un llamado a las organizaciones sociales y populares. Hemos dicho, este no es un tema de periodistas ni de radios, ni de medios de comunicación. Este es un tema de derechos humanos en donde todo mundo tiene algo que decir y aportarle a la construcción de la sociedad más justa, democrática e inclusiva. Y por lo tanto, la comunidad artística debe tener una expresión en el espectro. La comunidad de organizaciones que luchan por el género y los derechos de la mujer, los ambientalistas, las ambientalistas, los que trabajan por los derechos de la niñez, todo mundo tenemos el derecho a la libertad de expresión y los derechos de comunicación, y por lo tanto esta no es una discusión especializada, técnica o elitista. Aquí hacemos un llamado para que se acerquen a nuestras organizaciones y para que nos sumemos como organizaciones sociales a hacer una presión social y política que nos permita contar en El Salvador con un esquema más democrático e inclusivo de medios de comunicación. Perfecto, ha quedado muy clara la postura de ambos, los aportes que nos han brindado esta mañana. Yo tengo que agradecerles su tiempo para venir a Francamente. Gracias a ustedes. Y también vamos a estar muy pendientes y dar seguimiento a cómo se sigue esta discusión. Muy buenos días. Muchas gracias. Buen día. Gracias a ustedes también que nos acompañaron durante esta mañana en Francamente. Les recordamos que esta entrevista viene en reprise a las 11 de la noche y también será cargada en nuestro espacio, en nuestro canal de YouTube. Agradecemos también a todos aquellos que han dejado sus mensajes en las redes sociales y más bien nos invitamos a que sigan en sintonía de la programación de Canal TVX. Muchas gracias.